Jenny. Lucía, te cuento que en mi colegio también estamos bastante atareados, estamos con todos los aspectos para ir planificando curricularmente, pero qué interesante que nuevamente podamos reactivar nuestra comunidad profesional de docentes. Para empezar, ¿les parece si podemos recordar los elementos de la planificación curricular y cuál es su concepto, sus características? Claro Mm, que sí, yo creo que sí es importante que hablemos de qué significa o qué es la planificación curricular anual. Desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que yo tuve algunas lecturas durante estas vacaciones que hemos estado descansando, tuve la oportunidad de leer y les tengo un concepto, miren, ve, la planificación anual es el instrumento que nosotros como docentes utilizamos para ¿Cuál organizar es todo lo que su viene a ser el proceso concepto? de enseñanza, aprendizaje y que lo vamos a trabajar durante todo el año escolar. Y en ella, obviamente, nosotros establecemos cuáles son los propósitos que pensamos, esperamos alcanzar con nuestros estudiantes. Es un documento que lógicamente nosotros como docentes tenemos que elaborarlo de manera colegiada en las primeras semanas del año escolar, o sea, estamos hablando de la semana de gestión, ¿no? Ahí tenemos que elaborar nuestra planificación anual para que nos sirva, pues, y lo estemos utilizando durante todo el año. ¿Qué les parece esa definición que hemos encontrado o que les estoy compartiendo con ustedes sobre la planificación anual? Sí, Raúl, considero que es muy importante tener en claro qué es la planificación anual, pero tampoco debemos perder de vista resaltar la importancia. Esto es muy importante, la planificación es tan importante porque mediante ese proceso nosotros como docentes preveemos, seleccionamos, organizamos las competencias, capacidades, estrategias, materiales y otros elementos para generar procesos de aprendizaje pertinentes. Y cuando decimos pertinentes, estamos hablando de que tiene que ser de acuerdo al contexto, de acuerdo a las características de nuestros estudiantes. Para ello es muy importantísimo este documento. Qué interesante, Raúl, Lucía. La verdad que yo soy nueva en el colegio. Entonces estoy entendiendo que la planificación curricular anual es uno de los primeros instrumentos donde vamos a poner pues el norte a donde queremos ir llegando. Y vamos a ahí también generar las competencias, las capacidades, las estrategias, los materiales. Pero tengo una duda más. ¿Qué más necesitamos para poder planificar? Por eso, a ver, no sé, ustedes si me ayudan a aclarar en este caso, ¿qué más necesitamos para poder seguir planificando? Estimada Jenny, no te preocupes. Aquí estamos para apoyarnos entre colegas y poder absorber algunas dudas. Lo que necesitamos para poder planificar o para poder realizar la planificación anual son aquellos insumos básicos e importantes e imprescindibles. Primero tenemos que partir del Currículo Nacional de Educación Básica, que es la herramienta base para poder planificar. Esta herramienta sintetiza todo lo que es la política educativa del país, del Perú, y qué aprendizaje deben desarrollar los estudiantes. De igual manera, tenemos que considerar las programaciones curriculares de cada nivel, en este caso, de nuestro nivel secundario. De igual manera, tenemos que considerar el proyecto educativo institucional, porque ahí encontramos la visión de lo que quiere nuestra institución educativa, tanto a nivel de gestión como a nivel pedagógico. Y con mayor razón, nuestro PCI, en el que vamos a poder ver sobre todo nuestro plan de estudios, nuestra propuesta pedagógica, nuestros lineamientos de tutoría, nuestros lineamientos de evaluación. También tenemos que considerar la calendarización del año escolar. Esto tiene que ser a nivel institucional. Si vamos a trabajar por bimestres, por trimestres, cuándo iniciamos, cuándo concluimos, ¿no? También algo medular son los resultados de la evaluación diagnóstica que tenemos que realizar al inicio del año. También otros elementos que se consideran son los textos escolares, ¿no? Entre otros documentos que la institución y los docentes podrían considerar.
Pues sí, David, colegas, es importante organizar todos estos insumos que nos has presentado en la estructura de una planificación anual. Por ello, para recordar los elementos fundamentales de la planificación curricular, podemos citar el primero, los datos informativos. Aquí se considera pues el nombre de la institución educativa, el grado, el área, la duración, el docente y cuáles otros elementos que ustedes crean conveniente considerarlo en la portada de la planificación anual. Regresa, por favor. El segundo elemento importante es la descripción. Aquí considera la descripción de la caracterización del contexto, la caracterización de lo estudiante y también el nivel de desarrollo de las competencias. Cada uno de estos vamos a irlo describiendo más adelante. El otro elemento es la organización de los propósitos de aprendizaje. Principalmente aquí está centrado la organización de las competencias, las posibles situaciones de aprendizaje y los enfoques que vamos a considerar en nuestra planificación. Otro de los elementos son los materiales y recursos educativos que se detallan de manera sugerente, considerando todo aquello que en el año vamos a ir utilizando y empleando. Y finalmente, como último elemento, podríamos mencionar a la evaluación, donde se describen las formas de evaluación que se utilizarán. Colegas, cuando hablaba de diagnóstico, yo creo que ese es un detalle que debemos detenernos a conversar un poco, ¿no? Porque no olviden que la parte de diagnóstico es un proceso fundamental, ya lo han mencionado, colegas, David lo mencionó, que la evaluación, la parte del diagnóstico requiere muchos procesos. Conversamos, ¿les parece un poco al respecto? Yo les adelanto algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que es necesario que hagamos una caracterización del contexto donde se encuentra la institución educativa, el contexto donde estudian nuestros alumnos, nuestros niños, ¿no es cierto? Tenemos que describir, pues, qué cosas tiene alrededor de la institución educativa, la sociedad, la comunidad, etcétera, etcétera. Como también necesitamos caracterizar a nuestros estudiantes, o sea, caracterizarlos significa, pues, describir cómo son, cuáles son sus preferencias, por ejemplo, qué lengua, que es algo fundamental, colegas, el dominio del lenguaje o de la lengua que utilizan, por ejemplo, como nosotros somos E y B, a veces utilizan, algunos niños pues hablan más el quechua, otros seguramente más el castellano, entonces es importante tener esas caracterizaciones tanto del contexto como también del estudiante, porque esa caracterización nos va a servir para que nosotros podamos identificar algunas situaciones de aprendizaje. Pero no es solo eso, colegas, sino necesitamos también identificar en qué medida nuestros chicos, nuestros estudiantes, han alcanzado pues el desarrollo de las competencias en cada una de nuestras áreas. Solo así vamos a poder saber qué necesidades de aprendizaje tienen o qué intereses tienen respecto del desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros hacemos esa caracterización, vamos a tener en cuenta cuál es la diversidad de estudiantes con las que contamos, ¿no? Cómo se desenvuelven emocionalmente, socialmente, qué culturas o la agrupación de culturas, y eso nos va a permitir atenderlos de acuerdo a sus necesidades y a la diversidad de estudiantes. Y también, en función a las necesidades de aprendizaje, podemos identificar, pues, las situaciones de aprendizaje que vayamos a utilizar de tal manera que lo hagamos, pues, en una progresión individual y colectiva. A ver, me mencionan que no están escuchando, colegas, ¿sí se escucha? Sí, sí te Sí se escuchamos, escucha, ¿no es Raúl. cierto? Sí se escucha, sí se escucha. Eso es, coleguitas, entonces, colegas, tenemos que hacer siempre la caracterización de nuestros estudiantes. Yo sé que es un poco complicado, seguramente, yo he encontrado bastantes dificultades. Ojalá que alguien de aquí que estamos presentes nos ayuden a ver cómo hacemos esa caracterización, por ejemplo, del contexto de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, la caracterización
de los mismos estudiantes como personas y la identificación del nivel de desarrollo de competencias. A ver, ayudémonos, colegas, entre nosotros. Así es, Raúl. Cada vez que realizamos una planificación, siempre Eso quedan sí, las colegas, dudas. si no En realidad, necesitamos pues también tenemos que tener identificar varios en qué aspectos medida en nuestros cuenta chicos, para nuestros realizar estudiantes una han buena alcanzado pues planificación. el desarrollo Por logrado ejemplo, pues también tenemos que tener identificar varios del contexto, que es muy importante para que los estudiantes tengan mejores aprendizajes. Aquí les estoy mostrando una forma de organizar la matriz de un calendario comunal. Una partecita nomás, para ejemplo, para que recordemos un poco. Y por ejemplo, ¿no? En esta matriz, en mi colegio, hemos enfatizado en la época de siembra. Como nosotros trabajamos en el área rural, entonces hemos enfatizado en esta época de la siembra que inicia pues en los meses de septiembre, octubre, noviembre, y hoy en día con el calentamiento global, con los cambios climáticos, pues prácticamente no hay una fecha establecida o no hay un mes establecido, sino va cambiando, va cambiando. Y por tanto, en ella hay actividades socioculturales, como es la siembra grande que se realiza aprovechando las lluvias. Ya en las zonas bajas también aprovechan estas lluvias y se ayudan con, a veces con el riego cuando las lluvias se escampan. Pero también hemos visto que hay problemas relacionados a esta actividad. Por ejemplo, ¿no? Hay buena siembra. Sin embargo, hay uso de abonos inorgánicos, pesticidas, fungicidas, escasa producción de productos nativos, originales, propios del lugar, y que esto sirve solamente para consumo familiar, ¿no? Entonces, también vemos problemas de escasez de agua. Otra caracterización que hemos señalado es los saberes implícitos que hay en esta comunidad. Por ejemplo, hay trabajo en AINI y con ayuda de toros, cuidados en la preparación de la chacra, selección de semillas, observación de las estaciones de la luna, preparación de la chicha, las ofrendas, ¿no? También resaltamos que en esta comunidad hay rituales, ofrendas a la Pachamama, al Ayua, al Apu, secretos como la siembra para los caminantes, los perdices, los zorrinos, otros para el granizo, la helada, todos estos rituales, todos estos saberes implícitos ya existen en nuestra localidad y tenemos que aprovecharla, ¿no? También ellos son expertos en observar las fases de la luna, la presencia de las aves, las flores, nubes, las señas prácticamente para que den inicio con esta gran siembra, pero también ellos se ayudan con tractores en las partes planas, utilizan los toros, las chaquitaglias y otros que son propios de la comunidad, ¿no? Y entonces ahí también contamos con aliados como es el Yacha Juvencio, y él sugiere participar en actividades vivenciales de siembra y el ritual de ofrenda para que no se pierda. Pero esto es una partecita en el que nosotros hemos tratado de rescatar y que nos va a servir para nuestra planificación curricular. Por eso es que esta partecita que contiene mucho más, porque vamos a hablar de los carnavales, de las fiestas patronales que también hay, y otros aspectos para poder calendarizar y esto nos sirva para nuestros procesos de aprendizaje. Eso que hemos señalado, pues lo hemos traducido en este resumen, aprovechando también algunas partecitas, algunos datos que ya hemos sacado para contextualizar. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la institución educativa, no les voy a decir el nombre, está ubicado a 3.500 metros sobre el nivel del mar en la comunidad del distrito de la región Apurima. La mayoría de los pobladores
están dedicados a labores agrícolas y ganaderas. Los productos que más se producen son el maíz y la papa, la siembra que comienza en el mes de septiembre y la cosecha en el mes de mayo. Prevalece la crianza del ganado vacuno y ovino. La producción agrícola, del cual hemos hecho la caracterización, presenta uso indiscriminado de productos químicos, tecnologías para remover la tierra y prefieren cultivar alimentos para el comercio y no productos nativos u originales. Sin embargo, muchos de los pobladores acuden a rituales de ofrenda a la Pachamama y los apus, el pago a la tierra, se observan los ciclos de la luna y otras señales de la naturaleza para obtener mejor producción. En esta producción se practica el Aini y la Minca como trabajo recíproco entre pobladores de la misma comunidad y se cuenta con aliados como el Yacha para encaminar las diversas actividades. Se debe indicar que existe una sola vía carrozable que conecta a la comunidad donde se encuentra el colegio con la capital del distrito. La institución educativa cuenta con los servicios de luz, agua, internet. Sin embargo, los estudiantes no cuentan con equipos de cómputo ni internet en sus domicilios. Esto es un resumen de esta matriz. Coleguitas, seguramente con la ayuda de ustedes vamos a mejorar todavía, pero esto nos va a servir a nosotros en mi institución educativa para poder priorizar sus necesidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que he podido, que puedo darles. Lucía, qué interesante. Entonces, de acuerdo a lo que has mostrado, entiendo que la caracterización del contexto que has realizado, tu institución educativa está ubicado en un ámbito de EIB fortalecimiento o bien EIB revitalización, ¿verdad? Así es, Jenny. Ah, qué bueno. Mira, yo te cuento que mi colegio está ubicado, ya a diferencia del tuyo, en un ámbito urbano. O sea, somos EIB en ámbitos urbanos. Y por lo tanto, quizás el calendario comunal que tú has cogido, nosotros no hemos elaborado, sino estamos llevando a cabo una ficha de registro cultural e histórico de la institución educativa, ¿no? Mi colegio está en Abancay, pero para eso hemos tenido que ver, en esta casa, en nuestra ficha histórico-cultural, de manera institucional. Esta parte de la planificación anual, te comento, que no lo vamos a tener solamente en mi área, que es ciencias sociales, sino todos los maestros del colegio vamos a tener esta primera parte de la caracterización del contexto. Todos hemos mirado y nos hemos organizado, nos hemos basado también en lo que es los datos que tenemos en el PI, en este caso en otros instrumentos, como también inclusive el plan de desarrollo concertado y otros, pero acá hemos mirado algo más en detalle, que en nuestro colegio tenemos un gran grupo de estudiantes que es de la zona de Abancay, nacidos en Abancay, que viven en Abancay, y otro gran grupo de estudiantes que han nacido, ya en este caso ya ha vivido una parte de su infancia en lo que es Antabamba, y otro grupo en lo que es Aymaraes. Tenemos en 3 espacios. Entonces, en razón a eso es lo que hemos ido levantando este registro cultural. Hemos visto, por ejemplo, las prácticas culturales que se desarrolla, ya sea las prácticas, en este caso, las vivencias que se dan, la herencia cultural, quizás que también ellos ya van trayendo a través de lo que han vivenciado en esos primeros años de vida. También hemos identificado los problemas y las potencialidades que se dan en los ámbitos urbanos, y asimismo también pues hemos visto en lo que respecta al aspecto histórico los hechos significativos, los personajes que se dan de acuerdo a los pueblos originarios que tenemos, identificando si tenemos o no pueblos originarios y de qué grupos son los pueblos originarios, y asimismo también pues los hechos significativos que están dándose y los personajes que han construido y han sido parte de nuestra historia en los contextos urbanos. Y así hemos hecho un listing de acuerdo a
a las características de los estudiantes, por ejemplo, en Abancay, qué expresiones culturales tenemos, como lo que es el carnaval, los negrillos, que también los estudiantes también no están ajenos del rock, artesanías, el manejo el tallado de madera, por ejemplo. Hemos visto también algunos lo que es en las formas de crianza, a veces las prohibiciones que hacemos los padres de familia, las normas en las participaciones de actividades. Eso es en el grupo uno, por ejemplo, de la mayoría que es de Abancay. En lo que es, por ejemplo, de los estudiantes que son de Antabamba, hemos visto que, por ejemplo, ahí en una expresión cultural tienen las guailías, un plato típico que se da es el picante de oyuco, que aún practican la minca, por ejemplo, se da la ofrenda a la Pachamama, en lo que es la espiritualidad. Y así de cada grupo hemos ido identificando algunas características que pueden ser más. Había inclusive una extensa gama de en este caso, listing que hayamos sacado, pero de todo ese listing, pues hemos visto qué es aquello que nos va a ser útil para nuestra planificación anual, para esa caracterización del contexto que necesitamos realizar, ¿no? En lo que es la potencialidad, hemos visto en lo que son en este caso una potencialidad, por ejemplo, que esas prácticas ancestrales todavía se siguen realizándose en esas zonas, pero son más practicados quizás por los padres y las madres de familia, y también pues que es una zona bilingüe. Unos efectos negativos que hemos visto, por ejemplo, que coincidentemente ya sea los chicos que están más de Abancaya, los que vienen con sus costumbres, tradiciones de Aymara, de Antamamba, es que en todos los sectores se ha dado pues quizás ¿cómo podemos llamarla acá? Una práctica inadecuada de la tecnología, de los medios de comunicación. Y también, pues los chicos muchas veces están perdiendo su identidad porque no se identifican mucho con las tradiciones que vienen de su zona. Esto, por ejemplo, lo hemos visto ya de manera general, ya no lo hemos sacado de manera específica, pero también ahí queremos resaltar algunos aspectos, como por ejemplo en lo que es hechos significativos, la reforma agraria, por ejemplo, se vivió en Abancay, se vivió en esos sectores, por ejemplo, de Aymaraes y también de Antabamba. Tenemos personajes significativos como Micaela Bastidas, en lo que es Abancay, en Antabamba, Juan Espinosa Medrano y otros más. Miren, pero esto es todavía así, lo que hemos sacado en el registro. Pero de este registro teníamos que organizarlo en un párrafo y ver pues qué llevamos en mi colegio, que es de ámbito urbano, hacia, en este caso, el contexto. Y para ello hemos organizado, por ejemplo, en un pequeño párrafo, que está en construcción, ojo, que todavía falta ir mejorándose, falta ir enriqueciéndole, y con todos los colegas del colegio estamos trabajando esta parte, ¿no? En la cual hemos mencionado que de acuerdo al instrumento del registro sociocultural histórico que tenemos, en la acción educativa pues se observa que hay dos culturas mayoritarias. Uno de los estudiantes, uno de los grupos procede de la ciudad de Abancay, ámbito urbano, y son castellano hablantes y tienen pues las propias costumbres, y otro grupo de estudiantes vienen de Antabamba y Aymaraes, como ya le hemos mencionado, en la cual hemos identificado que hay prácticas costumbristas como los carnavales, los negrillos, la guailillas, el yantacuxa, por ejemplo, el pago a la Pachamama, asimismo que se mantienen las prácticas de la minca y el agradecimiento a la tierra. Y también estamos resaltando que tenemos algunos personajes ilustres como Micaela Bastidas y con Espinosa Medrano. Y en estos lugares se dio, pues, se dieron algunos procesos históricos como la reforma agraria que se vivenció en este caso y que, pues, recuerden que nuestra región, nuestras provincias también no están ajenas del acontecimiento histórico nacional que se da, ¿no? Pero también hemos visto una problemática, esa pérdida de la identidad cultural y el incremento que se está dándose de manera masiva de la contaminación ambiental, que todo esto lo hemos podido sacar en este caso de esa ficha de registro, de esa matriz de registro cultural histórico, que quizás vamos a ir ajustándolo, vamos a ir en este caso mejorándolo, porque todavía estamos mirándolo entre todos los colegas. Ojo, esta parte del contexto del estudiante, estamos mirándolo todo el colegio, de modo que el profesor que tenga comunicación, matemáticas, ciencias sociales, EIT, todos tengamos esta misma parte, este mismo párrafo bien construido en todas las áreas, porque este es un trabajo que se realiza de manera institucional. De esa manera, en mi colegio, que es de ámbito urbano, lo estamos desarrollando. Pero también quisiéramos ver quizás cómo lo están desarrollando en otros colegios. David, ¿cómo es en tu institución educativa?
Ya, un ladito. Y también, pues los chicos muchas veces están perdiendo su identidad porque no se identifican mucho con las tradiciones que vienen de su zona. Esto, por ejemplo, lo hemos visto ya de manera general, ya no lo hemos sacado de manera específica. Se identifican mucho con las tradiciones que vienen de su zona. Esto, por ejemplo, lo hemos visto ya de manera general, ya no lo hemos sacado de manera específica. Se identifican mucho con las tradiciones que vienen de su zona. Esto, por ejemplo, lo hemos visto ya de manera general, ya no lo hemos sacado de manera específica. Se identifican mucho con las tradiciones que vienen de su zona. Esto, por ejemplo, lo hemos visto ya de manera general, ya no lo hemos sacado de manera específica. Continuamos, vamos a ver la gracias, socio, me copia efectivamente, ¿para qué sirve? Vamos a ver, gracias, socio, me copia básicamente, ¿para qué sirve? Vamos a ver, gracias, socio, me copia básicamente, ¿para qué sirve? Vamos a ver, gracias, socio, me copia básicamente, ¿para qué sirve? Vamos a ver, gracias, socio, me copia básicamente, ¿para qué sirve? Vamos a ver, gracias, socio, me copia básicamente, ¿para qué sirve? Vamos a ver, gracias, socio, me copia básicamente, ¿para qué sirve? Vamos a ver, socio, me copia básicamente, ¿para qué sirve? Vamos a ver, socio, me copia básicamente, ¿para qué sirve? Vamos a ver, socio, me copia básicamente, ¿para qué sirve? Vamos a ver, socio, lingüístico, ¿no? En las tres formas de atención. Entonces es importante, ¿no? En aplicar esta ficha sociolingüística, ¿no? Que como sugerencia se dan en base a estas pocas preguntas que tenemos ahí. Por ejemplo, ¿qué lenguas hablamos? ¿Quiénes la hablamos? ¿Solamente lo hablan los niños? ¿Hablan sus papás? ¿Los abuelos? ¿No? Es importante saber. De igual manera, ¿dónde lo hablamos? Muchas veces el castellano los niños solo lo hablan en la escuela, pero en la casa, en la comunidad, ya no lo hablan, ¿no? Entonces es importante tener esa información. De igual manera, como les decía, tenemos que saber las actitudes. ¿Queremos seguir hablando el castellano? ¿Queremos seguir hablando el quechua? ¿Queremos seguir hablando ambas lenguas? ¿No? Es importante saber la actitud. Y también, a partir de estas respuestas, ¿qué podemos hacer para continuar hablando el quechua, para mejorar nuestro castellano, ¿no? También identificar a nuestros aliados, en este caso, las familias. Hay algunas familias que todavía se comunican casi un 90% en quechua, u otras familias que solamente hablan castellano. Ellos se convierten en nuestros aliados para poder trabajar durante el año, ¿no? Ya sea en lengua materna, lengua originaria, o ya sea, ¿no?, comunicación como segunda lengua, castellano. Entonces, como verán, la ficha sociolingüística es clave para el trabajo en la institución educativa. Continuamos, compañera. Qué interesante. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una conclusión, ¿no? A partir de ese diagnóstico sociolingüístico que he realizado, tenemos una conclusión, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de pobladores, niños, jóvenes y adultos de la comunidad XXX, ubicada en el área rural, comprenden y hablan quechua y castellano. Algunos son bilingües, de cuna, con predominancia comunicativa en lengua originaria, y muestran menos dominio en castellano. En la institución educativa los estudiantes hablan más el español, mientras que el quechua lo utilizan en la casa, chácara y actividades propias de la comunidad. Los pobladores se sienten predispuestos a seguir hablando en quechua y castellano porque ambas lenguas son de mucha utilidad para ellos. Como verán, estas conclusiones son, ¿no?, o resumen las preguntas que se han aplicado en la ficha sociolingüística, ¿no? Aquí en esta conclusión se menciona quiénes hablan, dónde hablan, cuál es la actitud que tienen frente a la lengua, ¿no? Y si ellos realmente están predispuestos a seguir hablando ambas lenguas, ¿no? En este caso, esta conclusión se ubica en el escenario 1, ¿no? En la forma de atención de fortalecimiento cultural y lingüístico. ¿Qué les pareció, compañeros?
Muy interesante, de verdad muy interesante. Creo que con vuestra participación hemos estado dándonos cuenta que es importante la caracterización del contexto de la institución y también del contexto del estudiante. En el caso de la institución, tal vez nos hemos centrado más en la caracterización del estudiante como persona y creo que es un complemento a todo lo que ya nos han comentado los colegas, ¿no? En el caso de la caracterización en cuanto al estudiante, seguramente podemos encontrar una diversidad de fichas, tal vez en el Internet o que nos proporciona la UGEL o la DRE o el director de la institución educativa. En nuestro caso hemos aplicado simplemente 3 fichitas para recoger información de la dimensión del bienestar social, la dimensión del bienestar físico y la dimensión del bienestar emocional. Con preguntas sencillas, claras, ya cada institución de manera colegiada podrá aumentar de repente algunas dimensiones más o algunos ítems más en cada dimensión, siempre con la intención de conocer un poco más de cerca, un poco más en detalle a nuestros estudiantes, porque esto va a ser importante para atenderlos, ¿no? Siempre hablamos de la atención a la diversidad y el insumo va a ser pues precisamente estas fichas que recogen información. Seguramente también muchas veces hemos aplicado esta ficha y nos hemos quedado con las fichas, las encuestas llenas y bueno, quedó ahí, ¿no? Y la idea ahora es un poco ver cuál es la finalidad y dónde aterrizan esas fichas. Entonces, como propuesta, en lo que podemos observar, vemos que se han aplicado, como les decía, estas 3 fichitas. Se presenta una escala de valoración donde para consolidar ponemos, ¿no? Si han puesto siempre en las respuestas, le pondremos la frecuencia y el valor, ¿no? Si es siempre, tendrá un valor de 5, casi siempre 4, algunas veces 3, casi nunca 2 y nunca 1. Una vez que hacemos la conversión de esta valoración, haremos el conteo de tal manera que la suma vertical y horizontal nos va a dar un puntaje. Y podemos ver en las tablas que están en el lado derecho, si la sumatoria da entre un puntaje de 30 a 35, pues diremos que es buena. Un valor entre 20 a 29, diremos que es regular. Un valor entre 10 y 10 a 19 será malo y los más bajos de 7 a 9 pues será muy malo, ¿no? Y así, cada una de las fichas de respuesta que nuestros estudiantes han podido manifestar, hacemos un consolidado, hacemos la conversión primero y luego consolidaremos a nivel de aula, si es posible, a nivel de grado y a nivel de institución, y esos tendrán destinos diferentes, ¿no? Siguiente. Como resumen de toda esta aplicación de estas fichas, también yo les propongo cómo habíamos descrito la caracterización del estudiante, ¿no? Un ejemplo está en el lado izquierdo y el otro en el lado derecho. Si nosotros le damos lectura, dice, ¿no? Las estudiantes de tal grado, en este caso se ha consolidado por grado, en su mayoría casi siempre conviven con sus padres, considerando que en las respuestas había siempre, casi siempre, en ese sentido, ¿no? En su mayoría casi siempre conviven con sus padres y sus relaciones interpersonales algunas veces son armoniosas. Sus padres no tienen trabajo seguro, el trabajo es eventual y tienen negocios con pequeñas y medianas empresas. La mayoría de ellas tienen seguro de salud en e-salud, en el SIS o en la Policía Nacional, por lo cual tienen atención médica en lo necesario y urgente. También refieren que su alimentación es básica y en algunos casos reciben del programa Juntos. En cuanto a su bienestar físico, la mayoría se sienten felices en su hogar y en el colegio.
pero en casa no reciben el apoyo de sus padres o familiares con las tareas escolares y actividades educativas. No se sienten motivados a seguir sus estudios, menos sus estudios superiores. Como ven, es un consolidado de todo lo que describe la ficha anterior. Está un poco enmarcado, y si nos damos cuenta, atrás, por favor, si pudiera. Colega, ¿me pueden ayudar retrocediendo un poco la ficha? Ahí, no, se pasó. Regresamos ahí, ¿no? Si nosotros damos una lectura de los ítems que están ahí considerados para cada dimensión, es un consolidado, un resumen que se ha podido redactar y describir en ese texto que se ha presentado, ¿no? Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. En todo caso, una vez descrito así, nosotros podemos ir dándonos cuenta qué es lo que necesitamos o debemos atender. Si bien es cierto que viven con sus padres, la mayoría de los estudiantes, pues las relaciones en el hogar no son armoniosas. Esas tendría que ser un referente para nosotros. También un referente es que no tienen trabajo seguro, tienen trabajo eventual. También ahí, ¿qué podríamos hacer? ¿No? ¿Cómo tendríamos que atender a estas estudiantes? En otra parte refiere a que su alimentación es básica. También esto será un referente para ver qué trabajamos en cuanto a la alimentación de nuestros estudiantes. El otro aspecto que acá podemos resaltar es de que es igual como que la mayoría viven con sus papás, pero los estudiantes no se sienten apoyados, no tienen ese respaldo de sus papás o de sus familiares. Por ahí es que hay muy poca motivación en sus estudios, ¿no? Cosas como esas tenemos que ir identificando, porque con estas características y con estos rasgos son los que vamos a trabajar. Otro ejemplo, también consolidando esas fichas aplicadas, nos propone la siguiente redacción, ¿no? Los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de una determinada institución tienen serias dificultades en la gestión de sus emociones, requieren el apoyo permanente de sus docentes y tutores. Se debe identificar las causas individualmente y a partir de ello poder realizar el acompañamiento socioafectivo a través de la tutoría individual. De ser necesario, según la dificultad en el desarrollo de cada estudiante, se derivará el caso a una institución especializada o profesional. Igual, si nosotros nos damos cuenta, tenemos como una descripción general, igual identificamos pautas en las que nosotros tenemos que intervenir, considerando la realidad y características de nuestros estudiantes. Eso es lo que pudimos hacer en nuestra institución. Igual lo ponemos a debate y si podemos hacer algún reajuste, agregar, aumentar algo más, excelente. Sí, colegas, realmente hay bastante trabajo, bastante como preludio en este caso para la planificación. No olviden que solo estamos en el proceso de diagnóstico y estamos viendo que el trabajo es bastante arduo y seguramente para muchos de nosotros va a ser, nos vamos a echar a rendir seguramente, ¿no? Pero no, tenemos que seguir adelante y eso lo podemos trabajar de manera colectiva en la institución educativa. Todos los docentes nos abocamos en un periodo de repente finalizando el año escolar o a inicios del año escolar, ¿no? O sea, estamos hablando a fines de diciembre o en inicios de marzo, donde tenemos que hacer todo este proceso. Por ejemplo, cuando hablamos de la caracterización de los estudiantes respecto, en este caso, de la ficha psicolingüística, o sea, determinar cuál es el dominio que tienen nuestros estudiantes respecto de la lengua materna o la segunda lengua. Entonces, tenemos en este caso el registro de nivel de competencia de oral en lengua materna. Es una ficha bastante extensa, muy extensa. Solamente acá hemos puesto un párrafo, un pedacito nada más, que consiste más que todo en darle una lectura. O sea, si nosotros sabemos ya que en nuestro medio, en nuestro entorno estudiantil, ¿qué pasó? Me parece que estoy agarrando algunas teclas incorrectas y por eso está saltando. Les decía, un texto y mediante un diálogo, ¿no es cierto?, en base a los indicadores que acá están establecidos o los criterios de evaluación,
nosotros establecemos pues cuál es el nivel de dominio que tiene la de lengua materna o la segunda lengua nuestros estudiantes. Acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos una lecturita, el carnaval en el Perú, lo podemos poner en quechua de repente para que nuestros estudiantes, si es que la lengua que predomina en nuestra institución educativa es el quechua, entonces vamos evaluando en grupos de 3, en grupos de 2, o si son pocos estudiantes, en grupos de 1. ¿Recuerdan ustedes, colegas, cuando han participado de la evaluación de quechua? Más o menos en ese sentido, ¿no? Vamos evaluando su nivel de comprensión, su nivel de producción, dialogando allí, haciéndoles preguntas, que nos respondan en quechua, que nos respondan, de repente no nos pueden responder en quechua, nos responden en castellano, entonces ya vamos estableciendo ya estos criterios, ¿no? Que nos están indicando, por ejemplo, en los diálogos, ¿no? Si comprende lo que le estamos hablando en quechua, por ejemplo, si deduce características de personas que aparecen en la lectura, si comenta lo que se les está manifestando, si les gusta o no la lectura, ¿sí? En quechua, en castellano, así, vamos hablando con ellos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí determinado por lo menos de manera, si bien a veces por el dominio que tenemos también nosotros no lo podemos establecer de manera fidedigna, pero ya hay un adelanto de cómo se encuentran nuestros estudiantes en el nivel de dominio de la lengua oral, tanto en quechua o en castellano, dependiendo de cuál es la lengua materna. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un ejemplito nada más, ¿no? En la siguiente diapositiva mostramos, hemos hecho ya, hemos aplicado esta ficha, con todos mis colegas hemos aplicado esta ficha a los estudiantes de una institución educativa del ámbito urbano, ¿ya? Y hemos hecho la tabulación respectiva, o sea, el procesamiento, porque no se trata solo de aplicar la ficha y luego sale el resultado, no, tenemos que procesarlo, por eso les decía que es un trabajo bastante arduo, pero tiene que ser comprometido la tarea, ¿no? O en todo caso, esta ficha, por ejemplo, podemos adecuarlo de tal manera que nos ayude, pero ya a establecer cuál es el nivel de dominio que tienen nuestros estudiantes respecto del manejo de la lengua materna o la segunda lengua, ¿no? Entonces eso, cuando ya lo hemos sistematizado, lo tabulamos, esa caracterización lo ponemos en nuestra planificación anual de esta manera. Es un ejemplo nada más, obviamente. Podemos hacerlo más extenso, más corto, dependiendo de qué es lo que necesitamos como docentes para iniciar nuestro trabajo con los estudiantes. Por ejemplo, allí, ¿no? En la institución educativa tal, ¿no es cierto? Se ha evidenciado que hay un 15% de estudiantes que tienen un dominio avanzado en la lengua materna, ¿no? Y son capaces de aprender, comprenden cuando les hablamos en quechua y pueden producir los textos fácilmente, con fluidez, ¿no? El 40% de los estudiantes solo tienen un nivel medio de dominio de la lengua materna y tienen dificultades para producir textos o frases en esta lengua, pero sí te entienden, te responden en castellano. Pasa eso, ¿recuerdan? Yo me acuerdo cuando participé de esas evaluaciones, ¿no? Yo escuchaba con lo que me preguntaban, me entendía lo que me decían, pero para hablar el quechua se me hacía difícil y le respondía en castellano lo que había entendido, ¿no? Entonces ahí tengo un dominio medio, vamos a decir en este caso, medio de la oralidad, del manejo de la lengua quechua. El porcentaje restante, que estamos hablando de un 45%, que tiene un nivel bajo del uso de la lengua materna y maneja con fluidez el castellano, o sea, lo hace de manera bastante pertinente, tanto en la comprensión, en la producción, de tal manera que cuando le hablas en quechua, no te entienden nada, ni te responden nada, y apenas te hablan relacionando el texto, a veces, ¿no? A veces te pueden responder, entonces tienen pues un dominio muy bajísimo de lo que viene a ser el dominio de la lengua materna. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Uno se pregunta, wow, tantas cosas tengo que hacer. Sí, pues, colegas, es que no olvidemos que tenemos que atender en la diversidad a nuestros estudiantes, o sea, de acuerdo al dominio de la lengua que tiene. Lógicamente, si eres docente en matemática, como en mi caso, no voy a hacer pues una sesión de aprendizaje en quechua, ¿no? Si es que como estoy viendo acá, la mayoría, estamos hablando del 45 más 40, son 95% de estudiantes que son casi castellano hablantes, ¿no? Y hay un 15% que de repente tiene dominio más del quechua, pero sí hablan el castellano. Entonces, yo tengo que atenderlos ahí pensando cómo puedo trabajar con ellos
Entonces, ese es atender en la diversidad. Además, tengo que pensar también, pues, ¿no? ¿Cuál es el dominio que tienen en las competencias de matemática y así sucesivamente? ¿Qué les parece, colegas, a ver en este proceso de construcción de las caracterizaciones? A ver qué nos dicen nuestros colegas. Muy interesante. Muy bueno, pero tenemos que hacerlo porque si queremos conocer a nuestros estudiantes desde el inicio, pues tenemos que darnos esa tareita al iniciar, porque siempre van a quedar las dudas, pero hay algo en el que nos estamos olvidando, si no me equivoco, pero todavía hay una gran parte, una parte importante de este diagnóstico que tenemos que tener en cuenta, colegas, ¿no? Por ejemplo, es el nivel de desarrollo de las competencias del mismo estudiante, ya la caracterización en el desarrollo del nivel de la competencia que vamos a trabajar. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces, al iniciar las clases siempre pues surgen las preguntas en nuestras cabecitas, ronda, ay, este año me toca trabajar con cuarto. ¿Y cómo serán mis estudiantes cuando de repente estamos ahí nuevamente? Por ejemplo, le sucedió a mi compañera y entonces empezó a preguntar, ¿y qué competencias voy a evaluar a mis estudiantes? ¿Todas? ¿Solo una? Ah, y para evaluar esas competencias, ¿qué fuentes de información puedo utilizar para identificar el nivel de desarrollo de las competencias? Wow, grande pregunta. ¿Y cómo puedo recoger información precisa sobre este nivel de logro de las competencias? ¿O cómo utilizo esa información recogida sobre el nivel de logro de las competencias? Entonces, en mi colegio hemos tenido que investigar, ayudarnos unos a otros, y entonces encontramos información que lo primero que debíamos realizar es identificar las competencias y analizarlas uno por uno para planificar en qué condiciones, en qué nivel de logro está mi estudiante en cuanto a la competencia. Luego de haber analizado, evaluado cómo están en cada nivel o cómo podemos someterlos de repente a prueba o evaluación o revisamos documentos, también en los mismos documentos hemos encontrado que debíamos haber revisado, recopilado toda la información posible de los portafolios, de las carpetas de recuperación, de las conclusiones descriptivas, de las libretas y principalmente las calificaciones del CIAG. Entonces esto nos ha ayudado a centrar nuestras ideas para ver cómo ha terminado ese estudiante el año anterior, para empezar nuevamente este año y entonces a partir de allí hemos podido planificar situaciones significativas para la evaluación diagnóstica, con el cual hemos recogido las evidencias para luego estas evidencias encontradas, hemos tenido que analizar información y toma de decisiones, o sea, es decir, desde qué nivel iba a empezar para poder trabajar durante este año con los estudiantes para seguir desarrollando los niveles de progreso en cuanto a los estándares de aprendizaje de acuerdo a la competencia. Entonces, recordemos, colegas, que para poder identificar el nivel de desarrollo de la competencia, necesariamente tenemos que tener muy en claro qué competencias en nuestras áreas vamos a trabajar y a partir de allí recopilamos información, planificamos y analizamos la información y tomamos decisión para ya planificar, elaborar nuestra planificación anual, nuestras unidades y didácticas y también las sesiones, qué tipo de estrategias, todo va a surgir de este diagnóstico que vamos a elaborar. Jenny, a ver si nos ayudamos porque vamos a encontrar muchos insumos y ahí a ver si nos puede clarificar David, Edith, Raúl, Jenny, por favor, todavía siento dudas y por lo tanto, vamos, ayúdenme.
Bien, Lucía, tienes razón. Es muy importante identificar el nivel real de desarrollo de la competencia de nuestros estudiantes. Y también esta primera parte que estamos haciendo, hay que recordar que para que no sea, no nos parezca tan pesado, un tanto tedioso. Oye, mira, yo, profesora, voy a hacer el contexto, voy a caracterizar el contexto del estudiante, voy a identificar al estudiante como persona, voy a ver, wow, nos va a parecer muy pesado. Pero recordemos que hay procesos que se hacen de manera institucional, otros que los podemos hacer a nivel de ciclo o área y otros a nivel de área propiamente dicho. Por ejemplo, la identificación, la caracterización del contexto, en este caso es una caracterización que se hace a nivel institucional, todos los docentes de la institución educativa. Ahora, en identificar las características o la caracterización del estudiante como persona es un proceso que lo vamos a realizar, ya sea por grado, de todo el grado, o ya sea por ciclo. Eso va a depender mucho de cómo nosotros nos organicemos en la institución educativa y cuál sea el acuerdo al cual lleguemos. Ahora, en cambio, esta parte de acá de identificar el nivel real de desarrollo de la competencia, ahí sí, este trabajito sí va a ser por área. Yo, profesora de ciencias sociales, voy a tener que mirar esta caracterización de mis estudiantes que voy a enseñar. En ese caso, por ejemplo, yo les cuento que tengo cuarto grado secundaria en ciencias sociales y voy a tener que mirar de mis estudiantes de cuarto grado secundaria cómo está el nivel real de desarrollo de la competencia. Para eso tenemos diferentes fuentes a las cuales podemos recurrir. Por ejemplo, podemos recurrir al CIAGI, podemos recurrir a los estados de la EDA, podemos ver también de los estudiantes que han entrado al proceso de recuperación, la carpeta de recuperación, si es que le hemos dado, de repente también hemos optado por hacer un examen, ¿no? Cuando ya en la primera semana de lo que es la semana de gestión. O también, pues, esto se puede ir enriqueciendo con lo que es la entrevista a los docentes que han enseñado ese grado anterior. Por ejemplo, en mi caso, yo les cuento que yo he enseñado a los chicos de tercero, a mis chicas de tercero, cuando usted puede enseñar en cuarto, les llevaba hasta cuarto secundaria. Pero si no les hubiera llevado en esa cadena, sí tendría que en este caso quizás preguntar con la profesora que enseñó un año anterior a mis estudiantes en ciencias sociales, ¿no? Cuando estaban en tercero. También podemos revisar, si es que tenemos a nuestro acceso y no es muy complejo, lo que son los cuadernos de trabajo de un año anterior, o realizar también algunas entrevistas a los padres de familia. Para el caso, por ejemplo, en mi caso, en lo que es ciencia social cuarta secundaria, yo he mirado lo que es la libreta de calificaciones de los estudiantes, he conseguido una copia en donde se encontraban las conclusiones descriptivas y he mirado esas conclusiones descriptivas, qué es lo que indicaban que tenían dificultades mis estudiantes. Y también he visto, pues, en este caso, lo que es el CIAGI. Y en el CIAGI, competencia por competencia, identificado cuántos estudiantes estaban en nivel de logro destacado, en logro previsto, en este caso en proceso, y estaban en inicio. Competencia por competencia, lo he hecho un mapa de calor, así, y en razón a eso identificado. Por ejemplo, yo llegué a la conclusión en mi competencia construir, competencias históricas, que un 20% de estudiantes logró el nivel satisfactorio. ¿Ya? Y un 35% de estudiantes estaba en proceso, en el nivel, en este caso, en proceso. Y en lo que es un 10% se encontraba en destacado, ya así de manera sucesiva. Y cuando revisaba las conclusiones descriptivas, también vi pues y también yo recordando mis anotes que hice, porque recuerden que también manejaba un cuaderno de observaciones, identifiqué que mis estudiantes, la gran mayoría, tienen dificultades en analizar las fuentes históricas de un mismo hecho proceso histórico. O sea, ver diferentes fuentes de ese mismo hecho proceso histórico e identificar, pues, en qué son semejantes esas fuentes y en qué son diferentes, ¿no? Reconocer también las ideas y las actuaciones que realiza de los personajes que vivieron en esa época determinada de ese hecho proceso histórico. Entonces, en razón a eso, a esa valoración que es recogido de lo que es las conclusiones descriptivas de la libreta de calificaciones, he visto pues como una necesidad de aprendizaje que tengo que incidir este año en que mis estudiantes puedan identificar las coincidencias y contradicciones que hay en las diferentes fuentes y ver cómo se complementa uno con otra. También identificar los comportamientos de las circunstancias en que vivieron los personajes históricos o los grupos sociales en un contexto. Entonces, en razón a eso, lo que quiero llegar en este caso es que por competencias hemos llegado al nivel de logro de la competencia de cada uno, he identificado su nivel de logro, he hecho su valoración mirando lo que es en este caso las conclusiones descriptivas de la libreta y he sacado su necesidad de aprendizaje.
Y esas necesidades de aprendizaje me van a ayudar muchísimo para planificar, en este caso, lo que es el mapeo anual y luego pues mis unidades didácticas. De esa manera he identificado esa caracterización del nivel de desarrollo de la competencia. Ahora, también quisiera ver quizás cómo han trabajado en este caso otros aspectos. No sé si tienen también sobre lo mismo o algunos aspectos más quizás. Interesante lo que dices, Jenny. En realidad existen muchas fuentes de información que nos pueden permitir determinar el nivel real de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por ejemplo, tenemos el kit de evaluación que nos ha proporcionado el Ministerio de Educación. Si bien es cierto, son de los años anteriores, perfectamente se pueden aplicar ya que nuestros estudiantes no son los mismos, ¿no? Podemos ir tomando diferentes fuentes. Por ejemplo, en el área de comunicación, podríamos tomar para la capacidad para la competencia se comunica oralmente, nos podría servir la evaluación psicolingüística. Ahora, para lee y escribe, podríamos utilizar los kits. También podemos utilizar los resultados de la ERA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ir recurriendo a diferentes fuentes de acuerdo a la competencia que queremos evaluar. Entonces, de acuerdo a las situaciones de evaluación, sí o sí, tenemos que definir las competencias que vamos a evaluar. Tenemos que comprender, entender. De igual manera, tenemos que analizar los estándares que significan y finalmente formular los criterios de evaluación y comunicar a los estudiantes. De todos estos datos que recogemos, tenemos que sacar una conclusión en porcentajes, ¿no? ¿Qué le pareció, estimada compañera? Oh, sí, sigue siendo interesante este trabajo que estamos realizando, pues así como hemos estado haciendo el diagnóstico del contexto, pues creo la parte central de nuestra planificación tiene que estar enfocada al desarrollo de competencias, a identificar en qué nivel de desarrollo de sus competencias estamos pues iniciando el año escolar. Y como estaban mencionando Jenny y David, pues esa información, ese consolidado que hemos estado haciendo del nivel de desarrollo de las competencias desde las diferentes fuentes, pues sí se pueden organizar y consolidar en tablas, en cuadros, de tal manera que esto nos permita identificar el nivel de desarrollo de cada competencia, ¿no? Este cuadro pues nos va a permitir identificar las competencias que requieren mayor atención, diseñar experiencias que brinden la oportunidad para su mejora, identificar los materiales y recursos para brindar esa atención diferenciada, siempre pensando en la diversidad en el aula, y también puedes considerar los espacios de atención socioemocional, la parte más importante que no debemos descuidar en nuestra planificación. Pues sí, cada vez con la participación de cada uno voy entendiendo mejor, voy aprendiendo más, ya tengo muchas ideas para ir mejorando el trabajo de planificación que estoy haciendo. Qué bueno, profesora Edith, caramba, colegas, cuán importante es hacer este trabajo colegiado que estamos realizando, porque nos permite entender mejor cómo debemos realizar la planificación anual. Les recuerdo a los colegas que nos están acompañando a través de este medio virtual que hay un link donde tienen que registrar su participación y les pedimos por favor que escriban correctamente su correo electrónico para compartir con ustedes estas diapositivas que el día de hoy estamos mostrando en las pantallas y también las propuestas de planificación anual que hemos elaborado y para que ustedes puedan tenerlo y de repente mejorar, lógicamente, porque ningún trabajo se puede decir que es perfecto o es bueno o es mejor. Siempre hay que recoger los aportes para nosotros proponer algunas mejoras. Entonces, a lo que mencionaba mi colega Edith, en este caso, que sí, pues, el ejemplo que menciona se puede sistematizar en este
vamos a decir, en esta lectura o en este texto que describe en qué medida nuestros estudiantes han alcanzado el nivel de desarrollo de las competencias. Por ejemplo, en la competencia construye su identidad. Más o menos hemos hecho una descripción valorativa de este tipo, ¿no? De los 90 estudiantes del tercer grado, son 8 los que tienen o requieren un permanente acompañamiento durante el año, mientras que la mayoría pues ha logrado por lo menos identificar su identidad, sus logros y cambios que se dan en su desarrollo. Tienen dificultades cuando manifiestan sus emociones, porque eso se desprende. Cuando nosotros hablamos con ellos, muestran cierto, vamos a decir, se cohíben cuando quieren hablar, muestran timidez para expresar sus ideas. Entonces, aparte de eso, pues con la prueba diagnóstica que se ha elaborado, nos permite evidenciar eso también, ¿no? Reflexiona muy poco sobre las consecuencias de sus decisiones, por eso es que los chicos a esa edad a veces hacen las travesuras que hacen sin poder medir, en este caso, las cosas que pueden pasar más adelante, ¿no? Entonces, tenemos que recoger esa información porque solo en esa medida nosotros vamos a poder planificar también, pues, acciones concretas para poder, vamos a decir, coadyuvar en su formación y que no pasen a cosas mayores nuestros chicos, ¿no? Se midan, regulen su comportamiento. De igual manera, en la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. De los 90 estudiantes, pues requieren acompañamiento para desarrollar esta competencia porque han mostrado un bajo desempeño en las capacidades de esta competencia, ¿no? El gran número de estudiantes reconoce que todas las personas tienen los mismos derechos los mismos derechos y deberes, presentan dificultades para reconocer, comprender los aportes de las diversas culturas, se involucran en asuntos públicos como ciudadano y contribuyen a la construcción del bienestar general. ¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje que yo identifico a partir de esta lectura? Estoy seguro que ustedes, con el dominio que tienen en el manejo de las aulas, estamos seguros que pueden mejorar seguramente, esta descripción, ¿no? Por ejemplo, las necesidades de aprendizaje. Necesitamos mejorar su expresión al respecto de las opiniones que vierten y las consecuencias que estas tienen en las decisiones que toman, ¿no? Y proponen acciones basadas en principios éticos, en los derechos humanos. También necesitamos fortalecer la importancia del respeto, el consentimiento, el cuidado del otro y la reciprocidad. Es necesario seguir trabajando en la diversidad cultural como realidad de una sociedad heterogénea. Colegas, seguramente a estas alturas están pensando, tanto tengo que trabajar. Nosotros estamos seguros, colegas, que todos los instrumentos que acá estamos mostrando son perfectibles, son mejorables, se pueden sintetizar un poco más, si no son a grandes rasgos, en este caso, lo que propone el Ministerio de Educación. No podemos recortarlo, podemos proponer otras herramientas. Sí es posible en la institución educativa, cuando nosotros trabajamos de manera colegiada, es posible hacer instrumentos un poco más manejables de repente, de tal manera que alcancemos un dominio en este proceso de realizar el diagnóstico. ¿Qué sigue, colegas? A ver, vamos, compañeros, a ver quién nos apoya en la otra parte. Así es, Raúl, interesante, es bastante el trabajo que tenemos que realizar para trabajar por competencias, y nosotros en comunidad tenemos pues un esquema sugerente y seguramente todos nosotros que estamos aquí estamos manejando, pero siempre recordemos estas partes de la planificación curricular anual. Lo que tenemos que señalar primero son los datos informativos donde anunciamos a la institución educativa, el grado, sección, número de horas, área, docente, que eso es básico y en todos los esquemas sugeridos, pero en el que estamos manejando, estamos considerando. Hemos hablado todo el diagnóstico y toda la parte del diagnóstico está en esta primera parte. Por ejemplo, ¿no? La descripción general que va a contener la caracterización del contexto, con sus posibles situaciones de aprendizaje. Esa conclusión que hemos sacado en cada parte vienen aquí
¿Para qué? Para nosotros reconocer las posibles situaciones de aprendizaje. De allí van a surgir de la caracterización del contexto. Otra parte que va a contener es la descripción de las características de los estudiantes. Y entonces aquí también pasamos de toda esa caracterización física, social, emocional, de contexto para los aprendizajes de los estudiantes. Vamos a traerlo aquí, solo la conclusión, para también reconocer las posibles situaciones de aprendizaje y también el nivel de desarrollo de la competencia. Competencia por competencia. Si mi área tiene dos competencias, si tiene tres competencias, cada una descritas con el insumo que hayamos utilizado, pues allí sacamos ya sea en porcentajes o de manera numérica para poder realizar la descripción valorativa. En esa descripción valorativa, lo que me va a ayudar son los estándares de aprendizaje, el nivel en el que se encuentra con respecto a la progresión de los estándares y de los cuales también van a surgir las necesidades de aprendizaje que los voy a ir remarcando, que necesitan mis estudiantes con quienes voy a trabajar este año y en qué ya avanzaron, qué ya desarrollaron. Eso va a ser fundamental reconocerlo para poder determinar hasta dónde quiero llegar y desde dónde quiero empezar. ¿Verdad, Jenny? Esta parte es muy importantísima. Tienes toda la razón, Lucía. Justamente ahí aterriza todo las conclusiones a las cuales hemos arribado de la evaluación diagnóstica que hemos hecho del contexto estudiante y también de el nivel de la competencia. Y como ya hemos identificado las posibles, en este caso, que hemos hecho las posibles situaciones de aprendizaje, de la competencia, de todo lo que como ya hemos acelerado, hemos ido marcando y seleccionando, vamos a utilizarlas aquí para poner pues los posibles títulos que vamos a tener de las unidades didácticas a lo largo de los bimestres o trimestres que vamos a ir poniendo. Aquí en esta parte ponemos esos posibles títulos y lo que es que al identificar la necesidad de aprendizaje de los estudiantes, vamos a decir, ¿no? Muy bien, en esta competencia hay mayores dificultades, por lo tanto voy a iniciar el año con esta competencia, luego pasaré a esta, y de esa manera también vamos a ir marcando las competencias que vamos a trabajar con ese posible título de esa posible situación que hemos extraído. Y así también iremos viendo también qué competencias transversales vamos a trabajar. No tienen que ser en este caso, digamos, las TIC todos los bimestres, pero si en el colegio hay las condiciones, perfecto. Pero la autonomía, esa sí no nos debemos olvidar. Esa sí tiene que ser sí o sí, cada uno de los bimestres o trimestres o unidades didácticas que vamos a realizar, tener que ir registrando y poder trabajando, ¿no es cierto? Así también tendremos que ver las competencias, los enfoques transversales. Por ejemplo, si yo pongo acá un título determinado, ¿qué competencias transversales me van a servir a mí? ¿O qué competencias se van a movilizar en esta unidad didáctica que vamos a ir trabajando? Ahí pondremos el número de la unidad, ponemos el estándar de aprendizaje. Aquí solamente es ir marcando con una X nada más. Ponemos un posible título, mirando lo anterior, el anterior cuadro, y vamos marcando con una X aquello que vamos a ir trabajando. Entonces, hasta ahí ya estamos terminando nuestra planificación curricular anual y está siendo pues un proceso bastante ya sencillo en esta parte que vamos a ir llegando. Pero, ¿qué más nos faltará, David? A ver, Jenicita. Sí, efectivamente, estos últimos elementos de la planificación anual son un poco más formales y complementarios. Como ustedes se han dado cuenta, lo más valioso de esta planificación anual es la caracterización, ¿no? Entonces, tenemos aquí otro elemento que es la calendarización del año escolar. Si hemos decidido trabajar por bimestre, por trimestre, ¿no? Número de unidades que vamos a considerar, el título de unidad didáctica, de cuándo a cuándo, número de semanas y finalmente las horas, los semanales sumados por la duración de la unidad. Después tenemos los materiales, ¿no? Los recursos educativos, los textos que se van a utilizar tanto el docente como el estudiante, los recursos tecnológicos, los espacios de aprendizaje y finalmente la evaluación, que en todo momento debe estar presente, ¿no? Tanto
la diagnóstica como la formativa, no la formativa durante el año, la diagnóstica con mayor énfasis, por supuesto, al inicio del año, ¿no? Pero de manera siempre permanente. Y finalmente las referencias bibliográficas. Con esto estaríamos concluyendo lo que es la planificación anual. Ahora estaríamos pasando para poder ver algunos documentos de trabajo de algunas áreas curriculares, compañeras. Interesante, sinceramente estoy muy contenta de haber participado hoy en esta comunidad de aprendizaje, un espacio en el que me ha ayudado a aclarar muchas dudas, algunas confusiones todavía que tenía. Colegas, David, Lucía, Jenny, Raúl, ¿les parece si compartimos algunos ejemplos de las planificaciones curriculares que hemos hecho para ver si tenemos que hacer algunos ajustes de acuerdo a todas las orientaciones que hoy hemos escuchado de cada uno? Me parece también que será importante compartir con todos los colegas que nos acompañan para ir mejorando el trabajo que hemos iniciado. ¿Les parece? Me parece genial, Edith, que podamos de repente compartir nuestros avances de la planificación anual. Yo tengo, por ejemplo, el de matemática, he estado trabajándolo en función a estos lineamientos, estas orientaciones que tenemos. Estoy seguro que algunos colegas de matemática que nos están acompañando el día de hoy van a querer mejorar este trabajo que les vamos a presentar. No es un modelo, hay que indicar que no es un modelo de planificación, sino es una propuesta, vuelvo a reiterar, para que pueda ser mejorado y puedan utilizarlo de repente adecuándolo a sus instituciones educativas y a la caracterización de vuestros estudiantes. Voy a compartir, si me dejan compartir, por favor. Ajá, muchas gracias. Felizmente tenemos un técnico que nos ayuda en todo el proceso de manejo de esto, de la plataforma virtual. Así que voy a compartir, a ver, colegas, matemática, al igual que todas las áreas importantes para el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Esta es una planificación desarrollada para el tercer año. Podemos ver acá, de acuerdo a al esquema propuesto, datos informativos, institución educativa, esto lógicamente hay que completarlo, año lectivo 2024, número de horas 4, docente, bueno, le puse Raúl Pellón Ramírez, claro que me han ayudado algunos colegas para poder elaborar esta planificación, el área matemática. Hay una descripción de las características del contexto. La institución educativa se encuentra en la ciudad de Abancay. Se ha tomado como saludables y ecoamigables. De la ciudad de Abancay. Cuando nosotros hablamos de describiéndose, está en el centro de Dos Ríos, está al norte de la ciudad de Abancay. ¿Cómo se llama? Sus límites están con Tamur, con Micaela Bastidas. Cuenta con un sinnúmero de aliados de acuerdo a la postura, ¿no?, de la institución educativa, porque Abancay, como es una ciudad bastante grande, céntrica, es urbana, pocas veces en esta institución educativa se toma en cuenta el calendario regional, más nos centramos en el trabajo que está en el contexto, más que todo en la institución educativa, pero sí se mencionan algunas actividades socioculturales que se desarrollan en el entorno de la institución educativa. De igual manera, la caracterización de los estudiantes, de acuerdo a la ficha socioeconómica aplicada a los estudiantes del grado, de dónde provienen los estudiantes, ¿no? También psicolingüística, el que manifiesta que son profesionales, laboran ahí. Respecto de su lengua también ahí, qué nivel de dominio tienen de las lenguas y así sucesivamente, ¿no? Y acá en el nivel de desarrollo de las competencias, en este caso se ha tomado una evaluación diagnóstica en el área este es de la ERA, por ejemplo, se ha tomado aquí referencia a la ERA, la sistematización de las respuestas que han dado y en base a eso se ha hecho esta interpretación. Además, se ha tomado una evaluación de entrada, se ha hecho una simulación más que todo, ¿no? Una simulación para identificar el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes en cada una de las competencias. Y en base a eso, pues, acá tenemos una mención del enfoque del área, la matemática, que está en el diseño curricular
¿no? Mencionando ahí cuáles son las competencias, ¿no? Las competencias y qué significa el desarrollo del área de matemática, ¿no? Ahí está, se ha mencionado. Y tenemos la organización de los propósitos de aprendizaje, es una tabla un poco grandecita, entonces vamos a recortarlo para que puedan visualizar. Aquí están los posibles títulos que se van a trabajar durante el año. Consecuencias de no respetar el cauce de los ríos. Ustedes pueden ver, está articulado a las necesidades, a las posibles situaciones de aprendizaje identificadas en la caracterización. De ahí se ha extraído a los posibles títulos para trabajar durante el año, ¿no? ¿Qué competencias, de acuerdo al desarrollo, perdón, a la identificación del nivel de desarrollo de las competencias en la primera unidad didáctica o unidad de aprendizaje? Se va a trabajar la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, problemas de forma, movimiento y localización, ¿no? Y así sucesivamente se van seleccionando de igual manera los enfoques transversales que se va a trabajar en cada bimestre, puede ser en cada trimestre, según cómo lo hayan establecido en la UGEL. Tenemos entendido que las UGELes han dispuesto en alguna medida cómo deben trabajar por bimestres, por trimestres, o dándoles la libertad que establece también el CIACIE a cada institución educativa, ¿no? Acá está en bimestres, pueden ustedes ver cada una de las unidades, el bimestre, número de unidad, título de la unidad, la duración o temporalización, el número de semanas, el número de horas, materiales y recursos educativos, la evaluación, qué tipo de evaluación, diagnóstica, formativa, sumativa, en las que se van a utilizar durante el año, qué instrumentos, lista de cotejo, escala de medición, rúbricas, prueba de desarrollo, prueba de alternativa múltiple, cuaderno de trabajo, portafolio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo. Y finalmente las referencias bibliográficas. Entonces, esto está para compartir con los colegas. Estamos seguros que ustedes pueden mejorarlo todavía, adecuarlo, pero lo importante, colegas, es que esta planificación tiene que responder a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, no tiene que ser una copia y calco de otras planificaciones, no tenemos que copiarnos de otros sitios, sino, vuelvo a reiterar, tiene que responder a las características que tienen nuestros estudiantes. Por eso es importante como docentes que nosotros hagamos ese proceso de recojo de información respecto de todo lo que se ha detallado el día de hoy. Esto sería en matemática, colegas. A ver, ¿quién quiere compartir además su planificación, colegas? A ver, voy a dejar de compartir. Así es, Raúl, interesante tu forma de planificar y veo que has seguido el esquema sugerido que hemos planteado en la comunidad de aprendizaje. Es muy importante. Del mismo modo, también en mi institución educativa hemos trabajado una programación anual, elaborado una programación anual, donde también he considerado los datos informativos, en el que lo más importante es empezar con la descripción general. Esto, como ya lo dijo Jenny, pues ha empezado con una descripción de las características del contexto que lo hemos realizado para toda la institución educativa, pero de allí, de acuerdo al área que voy a trabajar, que es DPCC, entonces he tratado de resaltar situaciones de aprendizaje que van a servirme para poder trabajar con los estudiantes para desarrollar las diferentes competencias que debo trabajar en DPCC, ¿no? Hemos considerado la caracterización del contexto, sus posibles situaciones de aprendizaje. También he tratado de resaltar desde qué parte están surgiendo las posibles situaciones de aprendizaje en la redacción, en las conclusiones que hemos indicado después de aplicar todas las fichas, los materiales para poder recabar información. Allí hemos hecho esta redacción, hemos elaborado esta redacción y del cual pues hemos sacado todas las situaciones, por ejemplo, aquí costumbres y tradiciones, prácticas culturales del pueblo,
muestra aprecio por su herencia cultural y natural del país, sintiéndose parte de él, la inversión en construcción, turismo, comercio, actividades económicas, esto en cuanto al contexto. También seguimos la ética ante una situación de conflicto moral que involucra los derechos humanos. Todo ello está surgiendo de la redacción que hemos tenido, de las conclusiones. Entonces, tanto del contexto como de las características de los estudiantes, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, los estudiantes están experimentando cambios corporales significativos de carácter interno y externo propios de la pubertad y la adolescencia, que ejercen influencia decisiva en los procesos socioemocionales y cognitivos. Entonces, revisando los estándares, revisando todos los insumos, pues encuentro que en este grado debo tomar en cuenta y encuentro que esta es una necesidad de aprendizaje, una posible situación de aprendizaje para mis estudiantes de tercer grado. Entonces, resalto estas acciones para que pueda considerarlos, ¿no? Y todas están remarcadas para poder considerarlos o priorizar en cuanto al desarrollo de las competencias. Del mismo modo, he revisado todos los insumos para poder determinar, y me pareció por esta vez revisar el CIAG para poder encontrar la descripción del desarrollo de las competencias de mis estudiantes. Por ello, construye su identidad. Encuentro que en el nivel C, nivel de logro C, no hay ningún estudiante, pero sí encuentro que hay en un nivel de B, con una valoración B, que de acuerdo a la resolución 094 me indica que a estos 8 estudiantes debo acompañarlo durante todo el año. ¿Por qué? Porque necesitan mayor atención. Por lo tanto, en mi descripción también está indicando que requieren acompañamiento durante el año escolar. Al igual que la mayoría tiene A, y entonces esto contrastando con los estándares de aprendizaje de esta competencia, encuentro pues que gran parte ya para el grado anterior, o sea, para segundo grado, ya han adquirido ciertas actitudes, cierto desarrollo en cuanto a esta competencia, y entonces ello me ha permitido, ¿no?, describir, contrastar en qué condición se encuentran mis estudiantes ahora que están iniciando en el tercer grado. De allí también han surgido algunas necesidades de aprendizaje, ¿no? Mientras que solo 7 han tenido una AD. De igual forma, en el progreso de estos días, estas semanas, veré si realmente mis estudiantes están en ese nivel. Al igual que para la siguiente competencia, me he permitido realizar la misma tratativa. Luego de tener todos estos insumos para poder yo priorizar la organización de los propósitos de aprendizaje, pues me han ayudado, ¿no? Tiene también relación, como dijo Raúl cuando nos ha explicado, tiene relación, ¿no? Por ejemplo, aquí está con rojito la unidad, ¿no? Está con rojito. ¿De dónde lo he traído? Dice, defiende las prácticas culturales de mi ciudad. Ah, ¿de dónde lo he traído? Desde arriba, de la situación de contexto. Aquí está. ¿Ves? Esto me ha permitido poner mi título sugerente. Entonces acá le pongo un título sugerente que puede cambiar inclusive, ¿no? Y entonces para cada uno he podido ponerle un nombre, un título tentativo a mi unidad didáctica, ¿no? En este caso, en la primera unidad, defiendo las prácticas culturales de mi ciudad, soy libre y me expreso mis sentimientos y pensamientos respecto al otro en el segundo bimestre. En la segunda unidad, en la tercera, soy resiliente y enfrento la situación
En la cuarta, defiendo mis derechos y respeto el de los demás. El quinto, actúo con principios éticos y morales. Me encamino a ser un mejor ciudadano. 6 unidades que trabajaré en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. En esto siempre recordemos que he considerado las 2 competencias que me toca desarrollar, y en esta parte tengo los estándares del ciclo que me corresponde trabajar con respecto a esta competencia, y el siguiente igual, pero no solamente he considerado las competencias de mi área, sino también he considerado las competencias transversales, que son la de gestiona su aprendizaje de manera autónoma con su respectivo estándar. También se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC, también con su mismo estándar. Entonces, estos 2, por ser transversales, este año voy a tratar de enfatizarlo en todas las unidades, ¿no? En todas las unidades didácticas. Y solamente pues estoy detallando en qué unidades desarrollaré cada una de las competencias. Luego también he considerado los enfoques transversales, ¿no? Los 7 enfoques transversales. Seguidamente, la calendarización del año académico, cada unidad bien temporalizado con su número de semanas para trabajar en las 3 horas que me corresponde. Igual en el segundo bimestre, tercer bimestre, todo calendarizado de cuándo a cuándo para también cumplir mis metas, porque si no también me paso en una unidad de repente hasta medio año y no he desarrollado mucho. Eso no va a ayudar a mis estudiantes. También he considerado los materiales, recursos y espacios educativos. Materiales y recursos, el texto escolar de tercer grado, las fichas educativas, del buen bienestar ciudadano, constitución política, textos virtuales, todos aquellos materiales que vamos a utilizar con mis estudiantes para poder desarrollar las 2 competencias. Siempre estaremos acudiendo al internet, los computadores, las impresoras y los espacios de aprendizaje no solamente van a ser pues el aula, sino también otros espacios. En la evaluación, la diagnóstica al inicio y después la formativa, en el que utilizaré diferentes instrumentos que ya manifestó Raúl, ¿no? Para obtener los propósitos de una evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. Y finalmente, ¿a qué textos o bibliografías estoy accediendo para realizar esta programación anual? Esto es lo que he trabajado para DPCC, colegas. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece, Jenny? Interesante, Lucía. Ahora, por ejemplo, yo les voy a mostrar cómo se ha planificado en el área de ciencias sociales. En lo que respecta a ciencias sociales, ha tomado como referencia el 4º grado de secundaria. También se ha hecho la caracterización del contexto de manera institucional. Se ha resaltado, según el área, las posibles situaciones de aprendizaje con diferentes colorcitos para poder darme cuenta. Aquí he hecho un listing de varias posibles situaciones. Así también las características del estudiante, que esto en mi colegio le hemos hecho por grado. Todos los profesores que tenemos el mismo grado, tenemos la misma caracterización del estudiante. También he identificado las posibles situaciones de aprendizaje. Y por ejemplo, para esta caracterización del estudiante, lo que hemos utilizado es una encuesta y una entrevista, en este caso a los estudiantes y padres de familia. En lo que respecta al nivel de desarrollo de la competencia, también se ha identificado el nivel de logro en porcentajes, una descripción valorativa de lo que dificulta y las necesidades de aprendizaje que han salido de esta descripción valorativa, porque competencia por competencia, mirando la libreta de calificaciones, lo que son las conclusiones descriptivas, que es muy importante ponerlas a fin de año siempre, y lo que es también el CIAGI.
Y luego pues he dado a conocer el propósito del área de ciencias sociales y las competencias que se van a desarrollar durante el año, que son 3 en este caso, y nuestro propósito, que es el desarrollo de la ciudadanía activa en este caso, en lo que respecta al enfoque del área. Luego se ha ido organizando lo que respecta a los bimestres. En este caso trabajamos por bimestres y en cada bimestre he planificado trabajar 2 unidades didácticas, y también se ha considerado el estándar. Se ha puesto las competencias del área y las competencias, en este caso, que respectan a las competencias transversales, ¿no? Y asimismo también lo que es los enfoques transversales y la calendarización. Pero aquí voy a hacer un pequeño par, una miradita pequeña en lo que respecta las situaciones, posibles situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, una posible situación de aprendizaje que se ha detallado, que se ha marcado, es un primer título, por ejemplo, es La naturaleza nos habla. Y voy a trabajar acá una unidad de aprendizaje. Este título lo estoy poniendo debido a que en el contexto se ha ubicado acá que en Aymaraes, en Chalhuanca, por ejemplo, se han dado demasiadas lluvias y lo cual ha generado huaicos. Entonces, de esta parte, un ratito, a ver, no me deja, a ver. Entonces, miren, esta posible situación que he puesto huaicos e inundaciones, esa de acá es la que me va a servir para poner el título. No le estoy poniendo acá en el posible título huaicos e inundaciones, no le estoy poniendo un título un poco más subjetivo, ¿no? La naturaleza nos habla. Y también se ha identificado que las estudiantes tienen dificultades en lo que es la competencia, por ejemplo, mirando, un ratito. En lo que es la competencia, construye interpretaciones históricas, y las 2 que están críticas son gestiona responsablemente los recursos económicos. Pero acá hay un pequeño detalle. En este primer trimestre voy a mirar la competencia en las cuales hay más dificultades de los estudiantes, que es la parte de gestionar los recursos económicos, pero también voy a articular con una situación que está dándose en el contexto, en el inicio de año, que son los huaicos e inundaciones, porque también hay mucha preocupación debido a la carretera que se ha llevado, en este caso el río, la inundación, todo lo que ha generado, hay una tensión. Los estudiantes están también mirando aquello que está ocurriendo, entonces yo no puedo ser ajena y no tocarlo quizás como una posible situación de aprendizaje. Entonces, en razón a esto, esta situación que se ha identificado de los huaicos me va a servir para este título. Una segunda situación, por ejemplo, una unidad de aprendizaje va a ser pues por las huellas de Chalhuanca, que le estoy también sacando de esta parte en la cual estamos identificando una posible situación que en Chalhuanca se tiene evidencias del pasado, prácticas costumbristas, un gran arraigo cultural, la iglesia colonial de Chuquinga, evidencias del pasado que se ha resaltado, ¿no? Eso también me está sirviendo. Entonces, si se dan cuenta, acá estoy trabajando unidades de aprendizaje, voy a trabajar en este año, pero en el tercer bimestre voy a trabajar proyectos de aprendizaje. Miren, estoy trabajando en lo que es, en este caso, el primer y segundo bimestre, unidades de aprendizaje. En el tercer bimestre he planificado trabajar proyectos de aprendizaje. Mirando también aquello que se va a desarrollar en el concurso de Eureka, en la cual estoy mirando pues que con el área podemos presentar con los estudiantes a través de un proyecto. Y luego continúo con unidades de aprendizaje. También estaba mirando por ahí la oportunidad de trabajar con módulos de aprendizaje, pero todavía eso lo voy a planificar en otro grado. Aquí en cuarto secundaria voy a trabajar unidades de aprendizaje y proyectos de aprendizaje. Y también estoy asegurándome, para tener una mirada más panorámica de todo, estoy asegurándome trabajar sí o sí mis competencias, todas mis competencias, en este caso, en un bimestre o trimestre. De modo que no lo voy a perder de vista. Mis 3 competencias sí o sí me aseguro de trabajar en un bimestre y trimestre. En lo que respecta a la gestión de la comunidad transversal, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, eso sí lo he visto innecesario e importante trabajarlo durante todo el año, en todas las unidades didácticas que voy a trabajar. Y lo que es las TICs, dependiendo lo que se busca lograr en esa unidad de didáctica que se ha programado. Asimismo, también es relacionado lo que respecta a las competencias transversales, se ha relacionado con el posible título que se va a trabajar. Por ejemplo, ¿no? La naturaleza nos habla, un posible título de una unidad de aprendizaje, y los enfoques transversales que vamos a mirar van a ser el enfoque de derechos, el enfoque del medio ambiente y el enfoque de orientación al bien común. Entonces, esos 3
van a ser aquellos que también me van a guiar lo que respecta, pues, en este caso, esa unidad de aprendizaje que está planificándose. Y de esa manera, cada una de ellas van a estar orientadas. Posteriormente a ello, también se ha hecho lo que es, en este caso, la calendarización del año escolar. Para todo el año, ha indicado también número de horas. Estoy acá considerando el número de horas y la cantidad de semanas. Y luego los materiales, recursos educativos y la planificación, que voy a hacer durante, en este caso, al término de cada periodo, y los cursos o en este caso, materiales educativos que voy a revisar. Entonces, de esa manera se está organizándose y se está planificando lo que respecta el trabajo de ciencias sociales en lo que es cuarto secundaria. Gracias. ¿Quién más nos puede compartir? Gracias, Jenny. Ahí está, con cronómetro me he puesto. Me parece que has hecho una excelente planificación. Cronómetro de 8 a 2 está, falta 2 minutos. Jennycita parece que se ha emocionado mucho. Bien, estimados colegas, como ustedes se habrán dado cuenta, todos estamos hablando en base a un esquema sugerido que incluso está propuesto en nuestra directiva regional. Por eso es que las diferencias son en pequeños detalles y, por supuesto, de acuerdo al área que estamos trabajando, ¿no? Recordemos que toda planificación es una hipótesis de trabajo, ¿no? Hay que probarlo, si funciona o no funciona. ¿Y quién más que el docente que esté en aula es quien va a experimentar si un determinado tipo de planificación funciona o no funciona, y de acuerdo a ello hará las modificaciones necesarias? En este caso, en el área de comunicación, tenemos aquí primero la descripción general. Por favor, podemos avanzar un poquito. Ahí, como ya reiteradamente lo han dicho nuestros compañeros, están las conclusiones de la caracterización sociocultural, sociofestiva, de las actividades socioproductivas, ¿no? Y de igual manera, continuamos por favor, tenemos también la caracterización sociogeográfica, tenemos la caracterización sociolingüística, de la cual hemos hablado, tenemos la caracterización psicolingüística, ¿no? También tenemos más abajo la caracterización del estudiante a nivel socioemocional. Todo eso se ha extraído de los instrumentos que hemos utilizado y que se ha hablado ampliamente a lo largo de esta reunión, para que finalmente terminemos con lo que significa el nivel de desarrollo real de las competencias, en este caso en comunicación, en las 3 competencias, ¿no? Se ha tomado en cuenta en este caso las actas de evaluación. Más arriba, por favor, antes, Lucy. De igual manera, es importante considerar el enfoque del área de comunicación. Esto es clave. Si no entendemos el enfoque del área, no vamos a tener aquella luz que oriente nuestra planificación. Y sabemos que el área de comunicación está centrado en el enfoque comunicativo, en el uso del lenguaje y en las prácticas sociales, y sobre todo tomando en cuenta el enfoque sociocultural, ¿no? Continuamos. Ahí tenemos la organización, ¿no? De las competencias, capacidades y unidades. Una pequeña diferencia que tenemos frente a las otras áreas es que en comunicación trabajamos de manera integral todas las competencias en todas las unidades, ¿no? Entonces, ahí tenemos programadas todas las competencias que de una u otra manera siempre están presentes en el trabajo. Continuamos. De igual manera tenemos la programación de las competencias transversales y de los enfoques transversales, ¿no? Entonces, como verán ustedes, este es un trabajo casi mecánico, ¿no? Esta parte del cuadro. Si la caracterización del contexto del estudiante están bien hechas, de ahí van a salir todos nuestros insumos para completar estos cuadros. Finalmente tenemos la calendarización del año
académico, ahí tenemos nuestras unidades con sus respectivos títulos, la duración, los materiales, la evaluación, ¿no? Y finalmente la bibliografía, que en realidad no es cosa de otro mundo, ¿no? Tal vez en lo que vamos a demorarnos, a detenernos un poco más, va a ser en las unidades o en las sesiones de aprendizaje que lo vamos a trabajar el día de mañana y pasado mañana. ¿Qué les pareció, estimados compañeros? Muy bien, David. A mí, sinceramente, me gustó. Voy a repetir lo mismo que dije desde el inicio. Estoy aprendiendo y afianzando más. Y bueno, como estamos unos cuantos de mi institución, mi compromiso es hacer un poco de réplica de lo que aquí estoy aprendiendo y entendiendo. En mi institución también hemos tomado como referencia ese esquema que nos presentó la directiva y hemos trabajado igualmente, ¿no? No sé si me pueden confirmar si se ve mi pantalla, por favor, colegas. Colegas, ¿se puede ver mi pantalla? ¿Estoy compartiendo bien? Creo que ya se están durmiendo mis colegas, cansados de estar sentados 2 horas. Colegas, ¿están por ahí? Edith, clarito, todos estamos mirando. Pensé que estaban durmiendo. Muy bien. No, ¿cómo? Estamos acá mirándote. Muy bien. Alguien ya estaba reclamando que falta la planificación de ciencia y tecnología. Aquí les doy la propuesta que hicimos en mi institución. Como les decía, respondiendo un poco a la propuesta de la directiva, ¿no? Entonces, igual que los demás, se ha puesto los datos informativos, se ha redactado la caracterización del contexto, como ya más antes habíamos estado mencionando, se ha aplicado una encuesta a los padres de familia. En este caso se hizo al inicio del año escolar, en el momento de la matrícula, no miento, antes del inicio del año escolar, en el momento de la matrícula, y se ha ido consolidando la información por grados y por institución. Entonces, como yo estoy a cargo de segundo grado, cogí toda la parte del consolidado que corresponde al segundo grado. Y así como ustedes están viendo y también ya lo han expuesto, se ha hecho una descripción del contexto de la institución educativa, el contexto de la misma institución educativa, un consolidado de todas las respuestas que nos han dado nuestras estudiantes, ¿no? Y también se ha ido caracterizando a la misma institución, al mismo grado, cómo son nuestras estudiantes. Creo que ya es muy tarde, ya me están rayando, Jenny, mi pantalla. Voy a volver a compartir, por favor. Sé que están cansados ya de tanto escucharnos. Un ratito, por favor. No me permiten. A ver, nuevamente. Ya está. Nuevamente. Ya les decía, sí está descrito el consolidado de la caracterización que se ha hecho. Y así como decían mis compañeros, pues en la caracterización pude identificar aquellos aspectos que me sirven en el área, ¿no? Cómo puedo utilizarlas, cuáles van a ser las posibles situaciones. Y para darme cuenta, los he marcado con color para ir un poco viendo esas situaciones de aprendizaje y poderles enmarcar, ¿no? Por ejemplo, los rojitos se van a ir refiriendo a las TIC, no sé si en vuestras instituciones, pero en mi institución hemos notado que hay mal uso o uso inadecuado de las tecnologías de información, principalmente de los celulares y las redes sociales, ¿no? La otra situación de aprendizaje que he podido identificar es sobre la contaminación. Esta institución está en un lugar
lugar céntrico de la ciudad y pues hay mucho parque automotor, hay mucho comercio en tiendas y comercio ambulatorio, hay mucho bullicio y también hay bastantes residuos sólidos que quedan en las veredas, en la pista, no solamente fuera de la institución, sino también dentro de la institución. Lo otro que he podido identificar es la alimentación saludable y la prevención de enfermedades. Y así, cada aspecto que sirve a mi área y se relaciona con la temática que voy a trabajar este año, lo he ido remarcando, ¿no? Algunas partes no le puse con color, pero sí lo he resaltado con la intención de tener presente. Por ejemplo, dice que 76% de mis estudiantes son de zona urbana. Eso me da ya un referente, cómo es que puedo trabajar con ellas, qué cosas pueden hacer y qué no pueden hacer. También otro referente es que el 98% no tienen ninguna discapacidad, entonces fácilmente también puedo hacer ciertas actividades, ¿no? El otro dato que he remarcado es que un 10% y un poco más viven solo con papá o con mamá, ¿no? Y seguramente si revisamos las fichas, muchos han manifestado que son de padres separados, de familias disfuncionales, ¿no? Y que viven con sus abuelos o con otras personas. Eso también es un referente para mí porque sé con qué tipo de estudiantes estoy trabajando, con quiénes yo voy a interactuar, qué tareas puedo dar, qué tareas me pueden responder y así, ¿no? La otra cosa que tiene que ver con esto de las TIC, les decía, pues el acceso a Internet. En su mayoría tienen acceso a Internet, en algún caso inclusive un Internet ilimitado, pero lamentablemente no tienen un uso adecuado de ellas, ¿no? Otra cosa que está resaltada también es en cuanto a su lengua materna. Y el reporte me resulta que 96% tienen como lengua materna el castellano, es decir, son castellano hablantes. Con esto del quechua quizá no tenga mucha dificultad, ¿no? Me dice que los que en un 37% sus padres son de lengua materna quechua y el 62% son de los abuelos, ¿no? 75% son los de los abuelos. Entonces, esto también para mí es un referente. Si estoy viendo que mis estudiantes casi en su totalidad no hablan quechua ni entienden el quechua, pero sí en alguna manera de un porcentaje sí sus papás y otro porcentaje sus abuelos. Entonces, si estamos en este ámbito E y B intercultural, pues habrá la necesidad de afianzar o fortalecer este quechua como una segunda lengua, ¿no? Ya que es de educación intercultural bilingüe. En una segunda parte también he descrito cómo son las estudiantes del segundo grado. Para el caso anterior, cuando hemos hecho esta caracterización, se ha tomado una encuesta a los padres de familia, como decía, pero también nuestro referente ha sido el proyecto educativo institucional. Para la caracterización de las estudiantes, se ha aplicado una entrevista y también una encuesta al grado, a las estudiantes del grado. De ahí nos han salido algunos aspectos que yo lo he tomado para mi área, para este año. Igualmente he considerado algunas posibles situaciones de aprendizaje, ¿no? Y con los colorcitos puedo estar identificando aquello que voy a tomar. En algunos casos, estas posibles situaciones no me van a generar tal vez contenido, pero sí me van a dar referente del actuar, ¿no? De cómo va a ser el trabajo, cómo los voy a organizar. Por ejemplo, me he dado cuenta que son bastante colaborativas, son muy activas. Si les gusta, por ejemplo, el área de educación física, tienen más esa dinamicidad, quieren el trabajo más de manipulación, ¿no? No necesariamente el estar sentados en aula y escuchando. Y así creo que es la parte más importante, la parte más central de nuestra planificación anual. Y como exponía también un colega que nos antecedió, se habló del nivel de desarrollo de las competencias.
Para llenar mi cuadro, yo tomé como fuente las actas del CIAGIE del año pasado y también he leído las libretas de información de mis estudiantes, principalmente las conclusiones descriptivas que ha dejado el colega que el año pasado ha trabajado. Entonces, en este caso, he podido poner el porcentaje de estudiantes en cada nivel de logro, en cada competencia, y gracias a las conclusiones descriptivas y a lo que pide el estándar, he podido hacer una descripción valorativa, ¿no? Para cada una de las competencias, y así también he podido identificar las necesidades de aprendizaje en cada una de las competencias. Por supuesto, siempre la preocupación es en aquello que tenemos el mayor porcentaje, tanto en el nivel de inicio como en proceso. En el nivel de proceso requieren pues acompañamiento permanente y con mucho más razón los que están en el nivel de inicio. También se ha considerado en uno de los rubros, en uno de los elementos de esta estructura, el propósito del área, y aquí lo que hay que resaltar, lo que hay que tomar en cuenta es el enfoque del área, ¿no? En ciencia y tecnología el enfoque es de alfabetización e indagación científica. Esto tiene que ser nuestra visión, nuestra misión, nuestro norte. En ese camino tenemos que ir diseñando las estrategias, las actividades de enseñanza y aprendizaje, actividades y estrategias que respondan al enfoque del área, ¿no? En muchos casos me he dado cuenta que eso es no tomado en cuenta, es desapercibido. Y en la parte baja, pues he mencionado las competencias del área, ¿no? Y así como han estado también comentando mis colegas, se han organizado por bimestres. Nosotros estamos trabajando en la institución, se ha considerado las 3 competencias del área, cada una con sus capacidades, y también aquí he podido colorear cada una de las capacidades y me he dado cuenta que en el estándar, en su descripción, también considera aspectos para cada una de las capacidades del área, ¿no? Entonces, esto también me va a ayudar bastante a poder hacer más adelante mis criterios de evaluación en función a las capacidades y las competencias del área, ¿no? Y así se ha ido marcando que voy a trabajar en cada unidad. Lo mismo se ha hecho con los enfoques transversales. Se ha enumerado los enfoques transversales y se ha ido marcando en qué unidades voy a ir trabajando, ¿no? Por supuesto, esto es lo que he planificado ahora al inicio del año escolar. Conforme vaya implementándose mi planificación, iré viendo que hay algunas cosas pues que tengo que ir corrigiendo, mejorando, de repente contextualizando un poco más, o de repente aprovechando alguna situación que de pronto se presente y no lo habíamos previsto, ¿no? Se ha hecho la calendarización por bimestre, se ha mencionado a las unidades de aprendizaje que se van a trabajar con el tiempo para cada uno de ellos. También se consideró los materiales y recursos. Y bueno, la evaluación durante la planificación, durante el desarrollo y al término del periodo. Finalmente, se ha propuesto también la bibliografía que se va a utilizar. En algunos casos se separa la bibliografía para el estudiante y luego para el docente, pero en el caso mío lo he considerado uno solo. Bueno, esto sería mi propuesta de trabajo y como les decía, pues colegas, se va a compartir con ustedes y pues con todos los lineamientos que ahora hemos aprendido y entendido, pues seguramente esto es sujeto a muchas correcciones y a muchas mejoras. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y bueno, veamos qué sigue a continuación.